Y es impresionante ver cómo, siendo la última parte de la carta que el apóstol Pablo escribió en su momento a esta iglesia, es una carta que cuando usted la examina se da cuenta que trata temas tanto prácticos como temas doctrinales. Y quizás uno puede pensar que la doctrina, o sea, la enseñanza, es algo que va aislado de la práctica. Incluso por esta razón muchas personas consideran que si quieren cambiar su forma de actuar, si quieren cambiar hábitos de su vida, tienen que ir a un psicólogo, porque él trata asuntos de la práctica, de hábitos. Y bueno, me acerco a Dios, me acerco a la iglesia porque ella me va a decir cómo sentirme de manera estable, de manera interna, en la parte espiritual, sentirme bien conmigo mismo. Y sabe algo, ese es un error. Es un error separar la verdad, la doctrina con la vida o la forma de vivir. Por esa razón veremos en este pasaje cómo el apóstol Pablo hace mención a un tema práctico sin antes mencionar que esta forma de vida debía estar ligada, incluso está conectada directamente con la verdad que ellos habían recibido. Creo que esto entonces sería realmente importante para nosotros, debido a que nosotros, en el caso de los creyentes, los cristianos, sí somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, tenemos una esperanza futura en los cielos, en la eternidad, ante la presencia del Padre. Pero ¿dónde estamos ahora? Estamos aquí. Estamos en un mundo caído, rodeado de personas caídas, y por lo tanto necesitamos el consejo de Dios, necesitamos de la sabiduría de Dios para poder vivir esta vida para la gloria y alabanza de su nombre. Por esa razón es que Pablo le pide a los hermanos, versículo 6, algo. Y vamos a ver qué es lo que Pablo pide para poder irnos metiendo ya a lo que es el pasaje y así terminar con la introducción. Dice versículo 6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. El apóstol Pablo comienza este pasaje dando una orden. Él dice: hermanos, os ordenamos. Aquí vemos este pasaje, en este versículo 6, que hay una orden, que hay un imperativo, que había algo que la iglesia de Tesalónica, porque dice hermanos, tenían que hacer. Pero Pablo no solamente muestra de que era una orden, sino que le muestra por qué ellos están obligados a responder ante esta demanda. En nuestros hogares hay líderes. En nuestro gobierno hay líderes. Debería haber un gobierno. Debería haber un liderazgo. Y este liderazgo debe ser respetado para que todo ande bien, para que todo ande en orden. Por eso el apóstol Pablo dice: hermanos, ordenamos, le pedimos algo. Pero ahora Pablo les muestra por qué razón ellos debían responder o debían obedecer lo que Pablo estaba pidiendo. Se lo dice: se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: hermanos, les voy a pedir algo, pero deben obedecerlo, porque no solamente soy yo, sino Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el que murió por ustedes, también demanda esto. Él también pide esto. Pero también sabe algo que dice Señor. Nosotros, en su mayoría, y creo que todos estaremos de acuerdo, los que estamos en este lugar, porque incluso por esta razón vino a la iglesia, estaremos de acuerdo en que Cristo es el Salvador del mundo. Estaremos de acuerdo en que Cristo murió por nosotros. Pero sabe algo, hay un problema. Dice, y el problema se halla en que son pocos los que ven a Cristo como su Señor, como aquel que debe gobernar y dirigir sus vidas. El apóstol Pablo dice:
que no solamente Cristo es el Salvador, sino también el Señor. Y que como Señor sus demandas deben ser escuchadas. ¿Cuál es esta demanda? Dice que os apartéis de todo hermano que ande ¿qué? Que ande desordenadamente, dice, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pero la pregunta es, ¿cuál es este desorden? ¿A qué hace mención el apóstol Pablo? En otras versiones, como la versión internacional, la nueva versión internacional, la traduce andar desordenadamente con la palabra que ande como un vago. Y creo que este tema de ser vago, ser perezoso, de no estar trabajando, es el que realmente se halla en el meollo del asunto, en este pasaje. Todo va englobado o está relacionado con el trabajo. Incluso si usted ve su Biblia se dará cuenta de que el título que le coloca la Reina Valera es el deber de trabajar. Creo que por esa razón el hermano al comienzo hacía mención a esto acerca del trabajo. Y que el trabajo debe honrar y glorificar el nombre del Señor. Y que aquellos que no amen trabajar, entonces no buscan honrar y glorificar al Dios que le ha creado. Pero entonces aquí Pablo dice, estos hombres andan de manera desordenada. Poca palabra, ellos andan fuera de orden. Por esta razón el título de este sermón es una vida fuera de orden. Yo no sé si usted, pero en su comunidad, en su hogar, habrán personas que están fuera de orden. Están fuera del lineamiento, están fuera de la regla. Pero lo interesante aún es cuando usted dice, esa persona está fuera de orden, su vida es una vida desordenada. ¿Sabe qué sucede? Esa persona puede pensar y puede creer de que todo está en orden, que todo está bien. Por esa razón la psicología no sirve para nada. ¿Sabe por qué? La psicología habla de que la razón la tiene usted. Usted tiene la razón, usted tiene la respuesta a todas las preguntas. La psicología, el pensamiento mundano habla y dice que la verdad es relativa, que cada quien tiene su verdad y esa verdad debe ser respetada. El pensamiento mundano habla de que el por qué y para qué la vida se halla en nosotros. Pero ¿sabe cuál es la realidad del asunto? La realidad del asunto es que no es ni usted ni soy yo el que dice que es correcto. El que dice que es correcto y no correcto es nuestro Dios. Por esa razón, Pablo relaciona el tener una vida fuera de orden con la enseñanza que ellos habían recibido. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un misionero, era un ministro. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? La verdad, la palabra de Dios. Él exponía el consejo de Dios. Pablo lo que hablaba era qué pensaba Dios de nuestra vida, de nuestra manera de vivir. Por eso Pablo dice que estos hermanos son desordenados. ¿Por qué? Porque no andan según, dice, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El error que aquí se halla se hace mucho más grande cuando uno entiende de que ese error se comete, se sigue cometiendo, aun cuando ellos tenían la verdad. Y sabe, quizás en esta iglesia y en muchas otras iglesias donde la palabra de Dios se expone, el problema no es el hecho de que no se predique la verdad o que no conocemos la verdad. El problema está en no andar en esa verdad. El problema está en no vivir bajo el señorío de la palabra de nuestro Dios. Hay la importancia de ver a Jesús, a Jesucristo, no solamente como un Salvador, sino también como un Señor y dueño de nuestras vidas. Pablo dice, hermanos, apártense de esta persona de una vida desordenada. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos la verdad y esta verdad le mostraba cómo tenían que vivir, cómo tenían que andar.
Y Pablo sabe que también dice, versículo 7 ahora, a partir del versículo 7, de que no solamente Pablo les habló la verdad y les enseñó cómo tenían que vivir, sino que incluso Pablo, Timoteo y Silas también le trazaron o le mostraron un ejemplo a seguir. El apóstol Pablo, Timoteo y Silas, que eran los acompañantes de Pablo en esta obra del ministerio, no solamente le ofreció a la iglesia de Tesalónica la regla, o sea, el orden, sino que incluso ellos trazaron la línea. Ellos dieron un ejemplo claro de cómo tenían que vivir. ¿Y qué fue el ejemplo que Pablo dio? Y aquí cuando entendemos a qué hace mención realmente Pablo cuando dice vivir una vida desordenada, él dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. O sea, ustedes deben imitarnos a nosotros. Dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, no vivimos como estos hermanos que están entre ustedes viven. ¿Por qué? Porque dice, no comimos de balde de pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo dice, hermanos, nosotros les dimos ejemplos a ustedes cuando estuvimos con vosotros. En la primera carta, si recordamos, el apóstol Pablo también habla acerca de esto. Habla acerca del ejemplo. Habla acerca del testimonio que Pablo dio a los hermanos de Tesalónica. Cuando uno lee más adelante, parece ser que este problema de desorden, de ser un vago, de no estar trabajando, de tener una vida de ocio, no era algo nuevo, sino algo que había acontecido incluso cuando el apóstol Pablo estaba allá en la ciudad de Tesalónica. Por esa razón, Pablo expresa en el versículo 9 que no era que él no esperó que los hermanos le ayudaran, no porque no tuviera derecho, sino para darle testimonio. Dice, no porque no tuvimos derecho de ser sustentado, ayudado por ustedes, sino porque dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que lo imitéis. ¿Para qué? Para que lo repliquen. ¿Para qué? Para que lo sigan. Porque eso no puede decir, pero Pablo es arrogante, porque Pablo dice, imítenme, síganme a mí. La Biblia ¿sabe por qué Pablo pide esto? Porque Pablo era un hombre, y Timoteo y Silas eran hombres que eran dignos de imitar porque ellos habían imitado o habían seguido el ejemplo de Cristo. ¿Recuerdan 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 que dice el apóstol Pablo? Síganme, deben imitarme a mí, así como yo he imitado y he seguido el ejemplo de Cristo. Ahí, hermanos, se halla la exigencia. La exigencia se halla en seguir a aquellos que también han seguido a Cristo. Y el apóstol Pablo, como lo ha dicho en muchísimas cartas, le hace mención a que los ministros, los que predican la palabra, tienen un derecho legítimo a ser ayudados por la iglesia local. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho legítimo de vivir de ello. El apóstol Pablo, Timoteo y Silas, teniendo este derecho, no lo tomaron. ¿Pero por qué? Dice, para daros un ejemplo. Pero quizás no puede decir, pero ¿por qué en esta iglesia? ¿Cómo es posible que en esta iglesia hubieran vagos? ¿De dónde salían estos perezosos? Se cree que hay muchísimas razones. Quizá la primera de ellas, y uno la puede hallar cuando uno va al contexto literario, capítulos anteriores, es el error escatológico. ¿Recuerdan capítulo 2? Cuando algunos decían que el día del Señor ya había llegado. Entonces imagínense, le decían ya el día del Señor llegó el día del juicio, entonces ellos decían, wow, entonces ¿para qué trabajar? No vamos a trabajar entonces. ¿Para qué trabajar si ya el Señor ha llegado, si el Señor viene pronto? Por esta razón muchos hermanos habían dejado sus trabajos y estaban teniendo una vida de ocio. Pero también hay otra posibilidad,
Creo que esta tiene mucho sentido cuando nos damos cuenta de que el problema no es un problema de que había sucedido en ese momento, sino muchísimo antes. Y es que resulta que en aquel entonces había muchas líneas filosóficas, ¿sabes? Filosofías, pensamientos humanos. Y en ese tiempo había una línea filosófica que eran conocidos, los que seguían esta filosofía, como cínicos. ¿Por qué? Porque cínico era un hombre que pensó y dijo que no había que trabajar. Él estaba en contra del pensamiento mundano, de que había que esforzarse en el trabajo. Pero ojo, él lo que pensaba era que él tenía que aprovecharse del trabajo de otro, porque tenía que vivir de él. O sea que estos hombres eran hombres que mendigaban. Se dice que estos eran hombres que acostumbraban a estar en los mercados, metiéndose en problemas, estando de ociosos, en chismes, en murmuraciones y obviamente pidiendo ayuda a cambio de nada. Y esto lo podemos ver incluso en Hechos, capítulo 17. Incluso eso es algo que se habló cuando se habló del contexto histórico de esta carta. Y es que en ese capítulo 17, versículo 5, vemos, dice, y entonces los judíos que no creían, mira lo que hicieron ellos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y dice, y juntando una turba, abarrotaron la ciudad, y asaltando a Jasón, procuraron sacarle al pueblo. Se da cuenta, ellos tomaron a estos ociosos, personas que no estaban haciendo nada. O sea que esto era algo habitual en la ciudad de Tesalónica. Y algunos hermanos que quizás, posiblemente se habían convertido genuinamente, habían creído en el Señor, aún así no se habían despojado de su forma previa de vivir. Ellos vivían en otro tiempo mendigando, no trabajando, no ocupándose en un oficio. Llegaron al Evangelio, conocieron a Cristo y seguían viviendo de la misma manera. ¿No le parece esto algo familiar? A veces llegamos al Evangelio, conocemos la verdad, asistimos a una iglesia, somos expuestos ante el consejo de Dios. ¿Y qué hacemos? No cambiamos, siguiendo siendo los mismos. Eso es lo que sucedía en la iglesia de Tesalónica. Habían personas que no habían cambiado su forma de vivir. Y esto habla de un proceso de santificación que no existe o que había sido detenido. Recuerda, santificación no es otra cosa que ir despojándose de aquello que va o tiene una inclinación hacia el pecado, hacia el mal. Exactamente eso es lo que no había en la iglesia de Tesalónica. Pero también es importante ver, hermanos, de que no eran todos los hermanos que vivían de esta manera, solamente algunos. Y es que el apóstol Pablo pone en claro y dice, si hay algún hermano que vive de manera desordenada, o sea, que no trabaja, que anda de ocioso, apártense de él. Versículo 11 dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan de manera desordenada. ¿Cuál es este desorden? Pablo dice, este desorden es que no trabajan, sino que se entremeten en lo ajeno. Pocas palabras, como decía el hermano, el Evangelio no tiene nada que ver con una vida de ocio. Todo lo contrario, Dios aborrece el ocio. Dios ama el trabajo. Pero ¿sabe qué sucede con nosotros? Si no estamos en un extremo, estamos en el otro. Algunos quizás no les gusta trabajar y piensan, bueno, el trabajo es una consecuencia del pecado, por lo tanto no voy a hacerlo. Prefiero esperar el bono, no sé, una caja, una ayuda de alguien. Espero que mi hermano me ayude. Pero también algunos dicen, no, yo tengo que trabajar. Y trabajan tanto que no se dan cuenta de que del trabajo han hecho un ídolo. Han hecho un Dios que le ha quitado el único lugar que el Dios vivo y verdadero se merece.
Creo que cuando hay este tipo de desorden, porque tanto un extremo como el otro es vivir una vida desordenada, es vivir una vida fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra, es que debemos escuchar lo que Dios piensa acerca del trabajo y cómo el tal se debe llevar a cabo. No sé si usted ha escuchado acerca de esto, acerca de la teología del trabajo, pero esto habla de lo que Dios piensa del trabajo y cómo el trabajo debe ser llevado a cabo para la gloria y alabanza de su nombre. Pero antes de entrar a este punto, quisiera hacer una pregunta bastante simple. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué realmente estamos trabajando? Otra pregunta, ¿cuál es la importancia de tu trabajo? Bueno, la respuesta a estas preguntas depende de la historia que usted le adjunte a su trabajo. O sea, una historia que usted le coloca al trabajo que usted está haciendo. Dice, ¿pero qué historia? ¿A qué hace referencia? Hago referencia a que algunos trabajan y a su trabajo ponen una historia. Esta historia es la historia del éxito. Y ellos dicen, bueno, yo trabajo para ser exitoso en la vida. Algunos quizás trabajan para tener un nombre más grande, para tener una buena reputación. Algunos dicen, yo trabajo para de la oscuridad ir a la gloria misma. No sé, yo quiero salir de mi barrio marginal y ser alguien, ser reconocido, ser famoso, por eso trabajo yo. Algunos tienen una historia y esta historia es la historia de la acumulación. Hace mención a que trabajan para obtener comodidades, para obtener privilegios que no se hallan en la pobreza. Son historias y cada uno tiene una historia diferente y una razón por qué trabajar. Pero creo que es momento y es tiempo que escuchemos la historia que Dios nos da del trabajo. Y esa historia se halla en el libro de Génesis, al comienzo. Y lo impresionante es que el trabajo comienza con Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de trabajo. ¿Recuerdan ese pasaje que el hermano leyó? ¿Qué decía? Nos habla y nos dice, versículo 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, dice, en el principio Dios estaba trabajando. Y dice también, y nos muestra, que 7 veces se menciona y se dice que Dios creó, que Dios hizo algo. Pocas palabras, nos muestra, hermano, que el trabajo no es una consecuencia del pecado. El trabajo no es algo que vino después de la caída, el trabajo era algo que existía muchísimo antes. Cuando vemos que Dios crea y va creando, nos damos cuenta de algo. Es que la creación de Dios culmina con la creación del hombre. ¿Y sabe qué Dios dice al hombre? Dice, y los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero estas palabras Dios se las dijo ya a toda la creación que hizo, a los animales, a las aves del cielo, a las bestias del campo. Pero ya va, Dios le dice algo más al hombre, le dice, señorea, gobierna en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y además dice también en el versículo 15 del capítulo 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. ¿Se da cuenta? Dios creó todo y el Señor dijo todo lo que había hecho era bueno, y entre eso bueno, o sea, dentro de ese orden que Dios había establecido estaba ¿qué cosa? El trabajo. ¿Pero por qué? Puede usted decir, bueno, la respuesta se halla en que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza,
hace mención, poca palabra, que el hombre en la tierra es una representación de Dios mismo. ¿Por qué? Porque así como Dios trabaja, y Dios es un Dios de trabajo, ya ha estado trabajando por la eternidad y trabaja en el presente y lo seguirá haciendo, también Dios le pide y le demanda al hombre a que también lo haga. Porque al momento que el hombre trabaja o está trabajando, ¿sabe qué hace? Está hablando y está diciendo de que Dios le ha creado. Y eso sabe que eso es adoración. Cuando uno tiene una vida de trabajo, cuando uno trabaja, uno debe entender y comprender que usted no trabaja realmente para ser rico, para tener comodidades, para engullecerse, no sé, tener un orgullo muchísimo más grande que tiene hoy en día. Usted trabaja o debería trabajar para la gloria de Dios. Por esa razón creo que tomen en cuenta que cuando Pablo aquí dice que trabaja con afán y fatiga día y noche, quizás usted puede decir, wow, pero entonces yo puedo trabajar de lunes a lunes, no hay problema alguno. Tengamos mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Pablo nos dice por qué razón él trabajó día y noche. Pablo dice que él trabajó día y noche para la gloria de Dios, para la edificación del pueblo de Dios. Porque Pablo lo hace para darle un ejemplo a la iglesia de Tesalónica de cómo se vive una vida en orden. Pablo le dice a los hermanos y también a nosotros la importancia del trabajo, la importancia de trabajar. Y cuando trabajamos, lo que hacemos es revelar la naturaleza de Dios, el carácter de Dios en nuestra vida. Y eso, ¿sabe qué hace? Glorifica y exalta su nombre. En la historia de Dios, el trabajo, lo que nos habla es que el trabajo no se trata de nosotros, se trata también de Dios. Se trata de Él. Cuando trabajamos, reflejamos la naturaleza de Dios. Hablamos de que Dios es Rey y Señor de la creación. Pablo lo que está diciendo, hermanos, trabajen. Dice aquí, no coman, no deben comer de balde del pan ajeno. Y esto hace mención a que estos hermanos que tienen una vida desordenada, ellos vivían del pan, o sea, del trabajo de otro. Pero quizás usted dirá, pero aquí dice Pablo que trabajaba con afán y fatiga. ¿Por qué dice esto? Bueno, aunque el trabajo fue algo que Dios estableció y ordenó antes de la caída. Luego de la caída, aunque la obligación de trabajar todavía se halla, porque Dios le dice a Adán que debía trabajar para poder sobrevivir en la tierra, para que tenga el sustento diario. Aunque esa obligación se mantiene, las condiciones son totalmente diferentes. Adán y Eva tenían que trabajar en el huerto, no para realmente sobrevivir o para poder comer, porque el huerto tenía todo. Recuerdan, era un huerto que tenía una gran cantidad de frutas y todo lo que el hombre necesitaba para vivir lo tenía. El hombre tenía que trabajar antes de la caída, era para honrar y glorificar el nombre de Dios, para mostrar su carácter en la tierra. Pero ahora cuando sucedió la caída, cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, ¿sabe qué dice después nuestro Señor? Que Él iba a trabajar ahora, no porque era una forma voluntaria de honrar y glorificar al Señor, sino porque era necesario para poder vivir. Por eso Pablo dice en el versículo 10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque el Señor dijo, ¿quieres comer? Tiene entonces que trabajar. Esa es una de las consecuencias. La otra consecuencia, luego de la caída, es que ya el trabajo no es algo que realmente está acompañado siempre de gozo o de alegría. Porque incluso aquellos que trabajan y hacen lo que les gusta, lo que les agrada, no sé, no me gusta ayudar a alguien, no soy doctor y por vocación, aunque tengo un sueldo muy bajo, poco beneficio, lo sigo haciendo porque lo amo hacer.
Bueno, personas así como esa sabrán aún así que aunque aman lo que hacen, causan mucho dolor, sufrimiento. Y eso hace mención Dios cuando le dice Dios a Adán que él iba a trabajar la tierra, pero la tierra que le iba a dar, espinos. Hace mención a que era el trabajo que conllevaba siempre sufrimiento, fatiga. Por eso Pablo dice, trabajamos día y noche con afán. Esta palabra afán hace mención a un esmero, a una preocupación excesiva. Y este afán, ¿por qué estaba afanado Pablo en trabajar? Ya lo sabemos, para dar un ejemplo. ¿Para qué? Para que los hermanos vivieran y andaran de esta misma manera. Porque algunos hermanos no lo estaban haciendo dentro de esta iglesia. Pero dice también fatiga, porque recuerden, segunda consecuencia luego de la caída del trabajo es que hay mucho sufrimiento en el mismo. Pero todo para qué, dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo dice, para no ser carga a ninguno de vosotros. Lo que Pablo quería enseñar era que si usted tiene la posibilidad de trabajar y poder hallar el sustento diario, entonces hágalo. ¿Sabe por qué? Porque donde no hay trabajo, ¿sabe qué hay? Hay ociosidad, hay ocio. Como decía Matthew Henry, él comentó y dijo esto: si estamos ociosos, el diablo y el corazón corrupto, pronto, muy pronto, nos darán algo que hacer. Dice él, la mente del hombre es dada a ocuparse. Si no se emplea entonces en hacer bien, esta estará empleándose para con el mal. Y exactamente eso es lo que está sucediendo, porque estos hermanos, aparte de que no trabajaban, ¿saben qué estaban haciendo? Dice, entremetiéndose en lo ajeno. Debemos entender de que trabajamos, ¿para qué? Para honrar y glorificar el nombre del Señor. Pero también trabajamos, ¿para qué? Para no caer en pecado. Cuanto más ociosidad hay, usted sabe muy bien que hay más peligro de que de caer en pecado, de caer en impureza, en caer en inmoralidad. O si no, veamos la vida quizás de su vecino, de su amigo que no trabaja. ¿Cómo es su vida? Su vida es una vida desordenada. Siempre anda metido en problemas. Siempre anda en un ambiente de chisme, de murmuraciones. Bueno, a ese mismo peligro está expuesto usted si usted no está trabajando. Poca palabra. Cuando usted tiene una vida fuera de orden, ¿sabe por qué sucede eso? Porque no está escuchando el consejo de Dios. Por eso Pablo dice, hermanos, si estos hermanos, a pesar de lo que hemos dicho y a pesar del ejemplo que hemos mostrado, no obedecen a esto, hagan algo. Tienen que hacer algo. Y eso es lo que vemos en la segunda estructura de este pasaje. Y es que si la primera estructura del 6 al 11 habla de una vida desordenada, esta segunda estructura nos habla son de las demandas para tener una vida en orden. Versículo 12 al 15 se ven ciertas demandas que el apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo hacen en la iglesia de Tesalónica. Y estas demandas son con el fin de poner todo en orden. No sé si usted recuerda ese pasaje muy bien conocido que dice que debemos hacer todo decentemente y con orden. Y esto hace mención a que Dios es un Dios de orden y por lo tanto nuestras vidas también deben estar ordenadas. Y según lo que hemos visto, ¿cuál es el orden? El orden es que todo aquel hombre que tenga la posibilidad y esté capacitado para trabajar, lo haga. Porque esto es agradable a nuestro Dios. Dice, primera demanda, versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Primera demanda ¿para quién? Para los que viven de manera desordenada, para aquellos que no trabajan. La demanda ¿cuál es? Trabajen. Trabajen sosegadamente. Creo que esta parte del pasaje tiene que ver mucho con aquellos que no trabajan,
pero también con aquellos que también trabajan. ¿Sabe por qué? La palabra sosegadamente o sosiego hace mención a la quietud, a la tranquilidad. O sea, Pablo dice, no es que me malinterpreten, o sea, no es que, bueno, no están trabajando y como digo que trabajen, van a pasar toda una vida a la merced del trabajo, o sea, no van a hacer el trabajo un ídolo. Creo que muchas personas hoy en día hacen, ¿no? Dice, trabajen, pero tranquilamente, sosegadamente, o sea, trabajen, que dice, bajo orden. Recuerdan, Dios ya estableció un orden. ¿El orden cuál es? El orden es que Dios debe ser honrado y glorificado en todo. El orden es que Dios merece adoración. El orden es que Dios merece mi honra, que yo le honre por sobre todas las cosas. Por eso Pablo dice, trabajen, pero tranquilamente. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes coman su propio pan. La palabra pan era una figura, una palabra usada mucho en la antigüedad, más que todo en el ámbito judío, para hacer mención al sustento, a lo necesario para poder vivir aquí en el plano terrenal. Por lo que le dice exactamente esto: a los que no trabajen, háganlo, trabajen sosegadamente para que consigan su propio pan. Pero ahora el versículo 13 hay otra demanda. Y esta demanda no es ya para con aquellos que no trabajaban, sino para con aquellos que trabajaban, porque dice, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer bien. Cuando yo leí este texto, en verdad, al comienzo no entendí, casi no entendí muy poco, pero ¿sabe qué dice aquí? Este pasaje con respecto a esto, o lo que Pablo está queriendo entender, es que aquellos que mostraban hospitalidad y ayudaban a los necesitados tenían que seguir haciéndolo, a pesar de que estos que vienen de manera desordenada se habían aprovechado de esa caridad que ellos mostraban. En pocas palabras, Pablo dice, hermanos, no quiero decir entonces de que no deben ayudar, sí tienen que ayudar, claro que sí lo tienen que hacer, pero aquellos que están aptos o que cumplen los requisitos para poder recibir esa ayuda. Y esto es interesante porque esto me hace recordar también la carta que Pablo le escribe a Timoteo. Una carta donde Pablo habla acerca de las viudas. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Le dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. Te dice, ¿qué dice Pablo? ¿No entiende? No, cuando usted lee este capítulo, lo puede leer en su casa, se dará cuenta que Pablo lo que presenta son requisitos que esa viuda debía llenar para recibir una ayuda exactamente económica de la iglesia local. O sea que la ayuda sí se debe prestar, claro que sí, pero hay que llenar ciertos requisitos. Y eso es lo que claramente Pablo sigue diciendo aquí, en el versículo 13. Hermanos, sigan ayudando, sigan haciendo el bien, sigan sustentando, ayudando, pero aquellos que realmente lo necesitan, aquellos que llenan los requisitos. Entonces, dése cuenta de que hay demandas para todos, aquellos que trabajan y no trabajan. Pero hay otra demanda. Y en esta parte, versículos 14 y 15, hace una demanda bastante importante que debe ser considerada por todos nosotros como iglesia. Y esta es una demanda a la práctica de la disciplina, conocida también como la disciplina eclesial. Dice, versículo 14, y si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo. Y dice, y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Mas dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Pablo habla en este versículo 14 y 15, como también lo dice en el versículo 6, la necesidad de la disciplina, de la disciplina dentro de la iglesia.
Muchas personas se preguntan, ¿cómo saber si una iglesia es bíblica? ¿Cómo saber si en una iglesia se halla la verdad? Bueno, históricamente, la iglesia bíblica, la iglesia que anda conforme al corazón de Dios, de Jehová, es una iglesia que tiene 3 elementos. Primer elemento, la predicación de la verdad, que prediquen la palabra. Segundo elemento, que cumplan con los sacramentos, bautizo, Santa Cena. Y otro elemento realmente importante, y lo que aquí Pablo dice, es que haya disciplina. Quizá cuando uno escucha disciplina, esta palabra para nada agrada, tampoco les agrada. Pero lo que Pablo aquí muestra es que la disciplina es necesaria para poder encaminar al hermano que se ha extraviado. Por eso Pablo aquí hace una mención general, completa, de que toda demanda y que toda verdad que ha sido expuesta debe ser obedecida. Y si algún hermano se ha resistido, a pesar de que se le ha dicho, y a pesar de que ha visto un ejemplo en Pablo, Timoteo y Silas, y aún así con estos 2 medios se sigue oponiendo a esto, a la obediencia, sino que en una actitud de rebeldía, Pablo dice, deben hacer algo. Primero, deben señalarlo. Esto de señalar no hace mención a que hay que murmurar y que comentar, mira ese hermano, mira cómo vive, y comentarlo con el hermanito, después llego a la iglesia y le comento al vecino, no. Este señalar hace mención a declarar un juicio. Y este juicio, recuerde, es un juicio justo. ¿Por qué? Porque a la luz de la forma de vida que lleva el hermano, y a la luz de lo que la palabra dice de esa forma de vida, se dicta o se hace una sentencia. Y esta sentencia que es el impartir disciplina. Es el declararse, el hacer una declaración ante el hecho el cual la iglesia está presenciando. Entonces usted imagínese por un momento que esta iglesia sea la iglesia de Tesalónica y aquí hayan muchas personas que andan de manera desordenada. No estudian, no trabajan, no hacen nada y usted de su vida es un chismoso, entremetido en lo ajeno, siempre anda en pleitos. Y aún así él dice que es cristiano. Y ya toda la iglesia sabe que la manera de vivir de estas personas está mal, está incorrecta. Pero aún así, el liderazgo de la iglesia, incluso los miembros de la iglesia, no dicen nada, no declaran nada. Ahora imagínese usted, llega a una visita, conoce la vida de esa persona, ve que en la iglesia no se dice nada con respecto a ello, no se confronta para nada la vida de esa persona. ¿Qué cree o piensa él? Es aceptable. Yo también puedo vivir de esa manera, no hay problema alguno. Y ese es el problema que se da cuando en una iglesia no hay disciplina. Cuando la iglesia es tolerante a la vida pecaminosa que algunos de sus miembros de iglesia tienen. No hablamos aquí de visitas. La visita va, viene, nos visita, viene un mes o no viene el otro mes. No, aquí estamos hablando de miembros de iglesia. ¿Por qué razón hay que hacer esto? Para poder guardar y proteger la santidad del pueblo del Señor. El Señor dice su palabra que Él castiga, reprende, disciplina, así como el Padre a cuyo hijo ama y quiere muchísimo, también lo hace. Pero esta disciplina, hermanos, no con el fin de humillar o pisotear a aquel que está en una forma de vida desordenada. Por esa razón Pablo dice en el versículo 15, mas no los tenga por enemigos. O sea, no veas a esa persona que anda fuera de orden como tu enemigo. No lo humilles, no lo pisotees. Incluso cuando impartes disciplina siempre debe ser como hermano. O sea, debe ser en el vínculo del amor. Debe ser por amor. Por esa razón, al momento de dictar sentencia o disciplinar o no sé, al momento de juzgar a algún hermano, debemos meditar realmente y examinar nuestros corazones. Creo que es lo que Pablo le dice a los hermanos de Corintios. Dice, disciplinen, juzguen, pero con mucho cuidado. No sea que ustedes también caigan en el mismo error.
Pocas palabras, una resolución realmente importante en esta estructura. Y esta resolución es clara y es: la disciplina es necesaria. Dios nos disciplina a nosotros por una vida de desobediencia, de rebeldía. También la iglesia también debe hacerlo. Pero con el fin de que se avergüence. Y la vergüenza o el estar avergonzado nos habla de un tipo de sentimiento ocasionado al darse cuenta de que ha cometido una falta o que ha cometido una acción deshonrosa. Y exactamente eso es lo que se busca cuando se disciplina, cuando la iglesia disciplina a un miembro de la iglesia. Se busca que él tenga vergüenza. Se busca que él vea que ha cometido una falta. Se busca que él reconozca su pecado y que primeramente ante Dios se arrepiente y pueda hallar perdón de él. Se busca la reconciliación del hombre con Dios y del hombre con los que le rodean. Y Pablo, para culminar, versículos 16 al 18, nos habla o nos presenta lo que es un saludo o una bendición final. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo, para terminar o para culminar esta carta, desea o quiere algo para con los hermanos. ¿Qué quiere Pablo para con los hermanos? Dice: paz. El mismo Señor de paz o de siempre paz en toda manera, dice: Señor sea con todos vosotros. ¿Qué también quiere el apóstol Pablo para con los hermanos? Versículo 18: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace mención, como siempre, en sus saludos a dos cosas: la paz y la gracia. Pablo dice al mismo Señor de paz. Dios es un Dios de paz. Dios ha buscado desde el principio la paz para con el hombre. Que en su relación con el hombre haya paz, haya tranquilidad, que no haya ira, que no haya contienda, que no haya disensiones. Eso es lo que Dios ha buscado desde el comienzo. Cuando Dios dice que todo lo que había creado era bueno, ¿sabe por qué dice que era bueno? Porque había una completa paz. Dios ponía orden y el hombre se sujetaba al orden que Dios había establecido. Por esa razón dice: Señor, nuestro Dios es un Dios de paz. Y aún así, cuando el hombre quebrantó esa paz al rebelarse contra su Dios, ¿sabe qué hace Dios? En ese preciso momento comienza a andar un plan de redención para poder recuperar y retomar esa paz. Por esa razón, Romanos capítulo 5 dice: justificado pues por la fe. ¿Por qué? Porque tenemos paz para con Dios. Pablo le habla a los hermanos de un Señor de paz y de que esta paz esté siempre para con ellos. ¿Por qué? Porque ellos la habían conocido. Y se cuenta, amigo que nos visita, de que usted nunca podrá conocer un Dios de paz, que nunca Dios estará en paz para con usted si usted no tiene fe en Cristo, si usted no descansa en la obra de Cristo. Muchos a veces ven a Dios y lo ven como su fiel amigo y que lo sustenta, que lo guía, que lo protege. Está bien. Esa es una misericordia limitada. Y por ser limitada tiene un fin en la muerte. Porque, como dice ya en Romanos capítulo 1, la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por lo tanto, ¿quieres conocer la paz? ¿Tener paz para con Dios? Bueno, cree en el Señor Jesucristo y tendrás esa paz. Pero ahora también Pablo habla de la gracia. Versículo 18. La gracia no es otra cosa que la manera de resumir todas las bondades y misericordias que se pueden obtener de parte de Dios. Y cuando se haya paz, cuando no hay enemistad entre Dios y el hombre, ¿sabe qué viene después? ¿Qué beneficio hay? La gracia de Dios. Pablo dice: y esta gracia es por quién, dice, por nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor no es otra que el haberse entregado por cada uno de nosotros.
Pablo habla entonces a los hermanos de Tesalónica de cosas que ellos ya conocían. Solamente Pablo quería de que esa paz y esa gracia se mantuviera, que se viera de manera visible en la vida de ellos. El versículo 17 hace mención a una confirmación de que esta carta él había escrito. ¿Por qué razón? Porque dice, esta es mi firma, dice, este es el signo de toda carta mía, y dice, así escribo. Pablo dice que debemos trabajar porque esto da gloria y honra a su nombre. Pablo dice, les he hablado y les he mostrado mi ejemplo, el ejemplo que deben de seguir. Pero no puedo terminar sin antes mencionar de que no solamente Dios Padre es un ejemplo a seguir de un Dios que trabaja, sino también Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted dirá, ¿pero cómo? Bueno, Dios Hijo, cuando se encarnó, ¿sabe qué hizo? En esos 33 años de vida terrenal aquí, trabajó. Antes de comenzar a andar ese trabajo que Dios Padre le había encomendado, que incluso Juan el Bautista hace mención, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Antes de eso, ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús trabajó. Jesús fue carpintero. ¿Sabe que la vida de Jesús ante los hombres era que una vida de orden? Él sustentaba, ayudaba a su familia. Y cuando comenzó a andar aquel ministerio de Jesucristo, siguió trabajando. Pero ya esto no era un trabajo para ayudar o beneficiar a un grupo pequeño, sino para beneficiar y ayudar al mundo entero. Porque este trabajo no era otro que el de entregarse. El de entregarse para salvar a muchos, para salvar a los perdidos. Ese es el trabajo que Cristo hizo. El entregarse por cada uno de nosotros. Ese trabajo no fue otro que el haber experimentado la ira del Padre por nosotros. Pero ahora también el Espíritu Santo está trabajando. Incluso lo está haciendo ahora, en este preciso momento. Quizás no lo podamos ver con nuestros ojos, pero el Espíritu Santo está trabajando. Él trabaja cada vez que la palabra de Dios se expone. Cada vez que usted escucha algún sermón, el Espíritu está trabajando. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios se predica, se expone bajo el poder y el control del Espíritu Santo. ¿Sabe? El Espíritu Santo trabaja, cada vez está trabajando en nuestra vida. ¿Usted qué cree que el apartarse del pecado, de la inmundicia, es el resultado de tu esfuerzo humano? Mentira. El esfuerzo humano no es nada si no está acompañado con el poder y el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, cuando vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vemos a un Dios trino que trabaja. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos entonces trabajar. Parece ser que personas rechazan tanto el trabajo que dicen, bueno, más allá de la muerte, allá en el cielo no voy a trabajar, así que todo estará mejor. ¿Sabes? Es una mentira. Incluso más allá de la muerte, si usted cree en el Señor Jesucristo y confía en su obra redentora en los cielos, sabe que va a tener trabajo. ¿Por qué? Porque hemos de gobernar a nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. El Señor lo que demanda, hermano y amigo, es que vivamos nuestra vida no tomando en cuenta mis principios, lo que yo pienso y creo que es correcto, sino tomando en cuenta el consejo de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que mi vida, para que mi matrimonio, para que mi hogar, para que mi trabajo, para que mis hijos den gloria al único ser que tanto en este universo, incluso más allá de él, merece toda honra